eh, vamos a ver lo que es la función y la ecuación cuadrática. Pues la función cuadrática, bueno, primero una función es una relación que se establece entre dos conjuntos, ¿verdad? En los que a un elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto, ¿verdad? Esto lo vamos a profundizar el próximo año cuando lo veamos. Y vamos a ir en lo que es la función cuadrática, ¿verdad? Que es una función de la forma f de x igual a x a la 2 más bx más c. ¿Okay? Donde esos a, b y c, este valor, este de acá y este de acá son números, ¿verdad? Son números que algunos valores sirven para determinar ciertos componentes de la función, como por ejemplo el a sirve para una cosa, ¿verdad? Y el a, b y c se utilizan para calcular el vértice, el eje de simetría, el rango y también se utilizan para calcular las intersecciones con los ejes, ¿verdad? De la función. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a ver es, bueno, pues los elementos que tiene una parte que se llama concavidad. Entonces, digamos que tenemos nuestra función f de x igual 4x a la 2 más 2x más 1. Y tenemos otra función g de x igual menos 2x a la 2 más 2x. ¿Okay? Entonces, lo más importante para saber la concavidad es ver cuál es el valor de a. Entonces, lo que yo hago es que el a es el valor que se encuentra relacionado con el x a la 2, ¿okay? Con este valor. Y yo ubico mi x a la 2, entonces cuando yo ya sé dónde está el x a la 2, el número que tiene a su izquierda, o sea, el factor numérico, ese es el a. En el primer ejemplo es 4, ¿verdad? En el segundo ejemplo es menos 2. ¿Okay? Entonces, vean que 4 es positivo. Entonces, como 4 es positivo, la concavidad es para arriba. O sea, como si fuera... Entonces, yo sé que si es positivo, la concavidad es así, ¿verdad? Como el dibujito, la concavidad de la gráfica. Porque la función cuadrática es una parábola, ¿verdad? Y este simbolito es como una parábola. Entonces, si el a es negativo, la concavidad es hacia abajo. Entonces, yo sé que si es menos, el dibujito es así, ¿verdad? Entonces, si es positivo, usamos concavidad hacia arriba. Si es negativo, usamos concavidad hacia abajo. ¿Cuál valor de la función me permite determinar eso? El valor de a. ¿Y el a con quién está relacionado? Con el x a la 2. ¿Ok? Seguir avanzando. Muy bien, una vez que tuvimos eso, podemos sacar otro elemento de la función, que es el vértice. El vértice es una línea imaginaria que divide la gráfica en dos partes iguales, ¿verdad? Que es una línea que se traza y hace como una simetría entre la gráfica, entre el dibujito que está de color azul, ¿verdad? Si yo recorto eso, se me forman dos partes iguales, por ejemplo. Entonces, si tenemos la función, a ver, si yo tengo la función f de x igual 4x a la 2 más 4x más 1, ¿verdad? Entonces, yo quiero sacar el vértice. Entonces, antes de sacar el vértice, ¿qué hago? Saco el a, b y c. El a, el b y el c. Entonces, ¿cuánto es a? ¿El a con quién iba? A con el x a la 2. ¿Okay? El b va con el x. ¿Okay? Entonces es 4. Y el c es el último número que no tiene letra, o sea, 1. ¿Okay? Entonces yo sé que la fórmula del eje de simetría es x igual menos b entre 2 por a. Entonces, ¿qué hago? Simplemente sustituyo. Entonces, menos, me fijo quién es el b, ¿verdad? Relaciono el b con este de acá, ¿verdad? Digo, bueno, el b es 4. 4 a la 2, perdón, 4. Y abajo a 2 por, y el a es 4 también, ¿ok? Meto eso en la calculadora y me da
menos un medio. ¿Ok? Para correr esto un poco más para acá. Entonces me da menos un medio. Entonces con eso ya sacamos el eje de simetría de esa función. Entonces yo sé que el eje de simetría es x igual menos un medio. ¿Ok? Vean que simplemente estoy siguiendo la fórmula, ¿verdad? Tengo la función, saco el a, b y c y uso la fórmula. ¿Ok? Simplemente es eso lo que estoy haciendo. No estoy haciendo ninguna otra cosa. ¿Ok? Vamos a utilizar este mismo ejemplo para sacar el vértice, que es el siguiente componente. Entonces ya sabemos que el eje de simetría se calcula con esta fórmula de acá y representa una línea imaginaria que divide a la función en dos partes iguales. Ahora vamos con el vértice. Aquí hay algo muy importante que hay que recalcar. Vean que estoy en el eje de simetría. Vean que esta fórmula de aquí y esta de aquí, pero el primer componente de esta fórmula son exactamente iguales. Este que está aquí y este de acá son el mismo término. Entonces, ¿qué pasa? Que no es necesario. ¿Sí? Ah, sí, no hay ningún problema. Ok. Vean que son iguales estos dos componentes, este de aquí y el del vértice. Entonces significa que cuando ustedes van a sacar el vértice no tienen que hacer otra vez esta formulita porque ya la tienen hecha, ¿verdad? Nada más hacen la segunda fórmula, que es esta acá, la del triangulito, la del discriminante. Okay, entonces para el vértice sabemos que el vértice V sería menos b entre 2a, menos discriminante entre 4a. Okay, esa es la fórmula de los dos. Pero este yo ya lo tengo hecho. O sea, del ejemplo anterior ya supimos que el eje de simetría era menos un medio, ¿verdad? Entonces no tienen que volverlo a hacer. Ese es el punto, que si ya lo hicieron una vez en el eje de simetría, no tienen que volverlo a hacer en el vértice. Nada más hacen la otra operación. Muy importante saber que el triangulito, el discriminante, es una fórmula y es b a la 2 menos 4ac. ¿Okay? Vamos a correr un poco acá porque no sé. Ese es el discriminante. ¿Okay? Entonces menos discriminante sería menos b a la 2, menos y menos son un más, 4ac. ¿Okay? Entonces en vez de poner el triangulito con el menos, podemos poner esta parte de acá. ¿Okay? Entonces ahora sí, hacemos la fórmula que necesitamos. En vez del triángulo pongo lo que acabo de hacer acá, ¿verdad? Entonces menos b a la 2 menos 4ac, todo eso 4 por a. Que siempre, recordemos que siempre que venga un número y una letra es porque esos dos términos se están multiplicando, ¿verdad? También es importante, bueno, ponemos menos, siempre pongan el término que esté en la formulita cuando va a estar elevado a la 2, siempre ponemos ese término con paréntesis. Ok, b era 4, 4 a la 2 más 4 de la fórmula por el a es 4 también por el c me dio 1. ¿Okay? Todo eso dividido 4 por, recordemos que el a es 4, ¿verdad? Ok, eso lo meten en la calculadora, ¿verdad? Así como está, ¿verdad? Así lo metemos en la calculadora y nos va a dar 0. ¿Ok? Entonces ya teníamos que la coordenada del vértice era, del ejemplo anterior que hicimos con el eje de simetría, obtuvimos que la primera parte daba menos un medio. Y la segunda parte, que es esta de acá, nos dio 0. ¿Ok? Y ya con eso obtuvimos el vértice. Vean que simplemente lo que estamos haciendo es ir siguiendo la fórmula, ¿verdad? Sustituimos las letras por los números y lo metemos en la calculadora para que nos pueda ayudar a simplificar el resultado. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ir con la parte de las intersecciones. Que en esta parte sí necesito que tengan la calculadora a la mano. Okay, vamos a mover esto un poquito.
Para sacar la parte de las intersecciones, bueno, vamos a usar la misma, bueno, usemos otra. Ok, 2x a la 2 más 7x más 5. Primero sacamos los valores. El A va con el x a la 2, 2. Y el B va con el x, 7. Y el C es el que no va con ninguno de los dos, ¿verdad? Que es el número que no tiene letra, 5. Muy bien, vean. En la intersección tenemos una intersección con x, que le ponemos ix, y tenemos una intersección con y. ¿Okay? La intersección con el eje y siempre va a ser la misma, 0, c. Entonces, 0, y yo me fijo cuál es el número que tiene la C. Este de acá. ¿Ok? 5. Entonces ya tengo la intersección con el eje Y. Listo. ¿Ok? Ahora hacemos la intersección con el eje X. En la intersección con el eje X, bueno, la forma de responderlo sería x1, 0, x2, 0. ¿Ok? Esa es la forma de escribirlo. ¿Ok? Vamos a sacar el x1 y el x2. En la calculadora científica se meten a mode 53. En la calculadora que es gris, como gris delgadita. Y en la calculadora más viejita se meten a mode 1, mode 2. ¿Okay? Esta es para la calcu nueva y esta es para la calcu vieja. ¿Okay? En ambos casos les va a pedir lo mismo, entonces esa parte como que no varía mucho, ¿verdad? Entonces tengan la calculadora a mano y vamos haciendo esto. Digamos, en esta, en la más nueva, vamos a ver, va a aparecer algo así, A, B y C. ¿Okay? Entonces simplemente ponemos los mismos números que tenemos acá en la B y C. Entonces 2 igual, 7 igual, 5 igual. Y ya nos va a tirar una respuesta. Nos tira una respuesta. Y esa respuesta es la que nosotros tenemos que escribir en el X1, acá, en el X1 y en el X2. Entonces nada más mode, perdemos la calco, mode 53. Y ponemos los valores 2 igual, 7 igual, 5 igual. Y bueno, x1 da, x1 me dio menos 1. Y x2 da menos 5 medios. ¿Okay? Esos son los dos valores que da. Eso lo hacen en la calculadora. Entonces cuando ponemos la respuesta ponemos, en vez del x1 ponemos menos 1, 0. Y la otra intersección sería 5 medios negativo, 0. ¿Okay? Esa sería la otra respuesta, ¿verdad? Vean que nada más es de hacerlo con la calco, para que esa parte la hagan despacio. Y digamos, en la calculadora vieja, cuando le dan modo 1, modo 2, les va a preguntar las letras una por una. ¿Cuánto es A? Usted ponen el número, le dan igual. ¿Cuánto es B? Ponen el número. ¿Cuánto es C? Ponen el número y le dan igual. Y les va a tirar estos dos resultados exactamente igual, pero nada más es que se guíen, ¿verdad? Ok. Vamos a continuar. Sí, sí, espero que hayan tenido la calco para que hayan podido hacer esa parte y comprobarlo para que lo vean bien cómo se hace. Pero a mí, digamos, cuando pongo el X1 y eso me da error y ya no puedo hacer nada después de eso. ¿Cuál calco tiene usted? De ahí una que se llama simplificación de f y x con una Sí, sí, es la misma que tengo yo. Se metió en más de 53. Ajá, Ujú. pero digamos, cuando ya llegué a poner el X1 igual, menos 1 No, 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 igual, esto no, 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 no. Usted pone, ya tiene en el A el 2, en el B el 7 y en el C el 5. ajá, Ujú, del igual. entonces no.
ahí me da x1, Ajá, ¿cuánto? 0 menos 0,650 Puso los mismos números que puse yo. Ujú. 2 7 2 7 ajá, 2 7 y 5. Ajá. Y le dio esos números tan raros. Bueno, a mí me ha dado menos 1 y 7 y 2.5. Entonces dame un número. Profe, Ujú, ahí me da x1 menos 1. sí, Ok. sí, menos 1 y 2.5. Yo lo acabo de hacer en las dos calculadoras, en las dos me da igual. Ah, no, ya, profe. Ah, bueno, bueno, bueno. Ah, bueno, bueno, perfecto. Bueno, ya vimos ahí que fue un errorcillo ahí. Bueno, ok, sigamos sigamos avanzando. Ahí estamos bien. Nada más es irnos guiando. Ya tenemos las intersecciones. Ok, nos hace falta dos más que son el dominio y el rango. Ok, en el dominio vamos a usar el R. En el dominio vamos a usar R, ¿verdad? De la gráfica siempre vamos a poner R. Y en el rango va a depender de la concavidad de la gráfica. Entonces, en el rango hay como dos opciones. Vamos a mover esto un poco más para acá. En el rango hay dos opciones. ¿Ok? Entonces, si el A es positivo, o sea, si es cóncavo hacia arriba, usamos este rango. Menos B entre 2A, coma, más infinito. Y si el A es negativo, o sea, es cóncavo hacia abajo, entonces vamos a utilizar esta respuesta. Menos infinito menos b entre 2a. ¿Ok? Estas son las dos respuestas que hay. Entonces, si es cóncavo hacia arriba, usamos esta respuesta. Obviamente que nosotros ya sabemos que este valor de acá es el eje de simetría, ¿verdad? El numerito que a mí me dio en el eje de simetría. Lo mismo que está acá. Y estas partes de acá, la parte de menos infinito y la parte de más infinito, esas partes se mantienen. O sea, siempre va a ser parte de la respuesta. La única que va a cambiar es la parte de color verde, dependiendo de cómo sea la concavidad, ¿verdad? Si es cóncava hacia arriba, entonces yo empiezo con esta respuesta. Y si es cóncava hacia abajo, o sea, hacia el lado negativo, uso esta respuesta, ¿verdad? Y eso es como la forma en la que nos tenemos que guiar. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo en un ejemplo. Tenemos f de x menos 2x a la 2 a 7x más 1. Aquí tenemos esa función. Entonces sacamos el a, b y c. Entonces el a menos 2. El b va con el x, 7. Y el c era el que no tenía x, ¿verdad? Entonces es 1. Ahora, yo necesito saber el eje de simetría, ¿verdad? X igual menos b entre 2. O sea, yo necesito saber primero cuánto es ese valor. Lo calculamos. ¿Quién es b? 7. Pero hay un menos adelante, entonces se lo ponemos. 2 por, y digamos, si alguna de las letras tiene un signo negativo, se lo ponen, no importa, eso no importa. ¿Ok? Este es menos 2, ¿verdad? Menos 2. Eso me da 7 cuartos. ¿Ok? Tenemos una parte de la respuesta. Ahora, el A es menos 2, entonces significa que es cóncavo hacia abajo, porque este número es negativo. ¿Ok? Si fuera 2, entonces sería cóncavo hacia arriba, ¿verdad? Eso sí es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, recordemos que si es cóncavo hacia abajo, tenemos que usar esta respuesta de aquí. Esta que voy a encerrar de color azul. ¿Ok? Es cóncavo hacia abajo y usamos esa respuesta. Pero si me hubiera dado cóncavo hacia arriba, o sea, positivo, si me hubiera dado positivo, usamos la de acá. Y si nos da negativo, usamos la de acá. Pero como nos dio negativo, usamos esta. ¿Ok? Entonces, regresamos al ejemplo. Entonces nos dio negativo. Usamos la respuesta negativa. Entonces la respuesta negativa va primero el paréntesis abierto, menos infinito, coma, lo que nos dio este número, ¿verdad? Lo que nos dio acá.
7/4 y cerramos. ¿Ok? Y ese sería el rango de esa función. Ven, nada más es de irse guiando con lo que dice que de cada parte, ¿verdad? Se tienen que ir guiando, perdón. Cuál es el A, B y C, qué tengo que hacer en el eje de simetría, qué tengo que hacer en el vértice, saber bien qué hay que hacer en cada parte, ¿verdad? Y hacerla despacito. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a hacer el estudio completo, vamos a calcular todo. El eje de simetría, el vértice y todo de un solo. Entonces, vamos a ver. Vamos a agarrar la función f de x igual x a la 2 menos 2x menos 3. Entonces, ¿qué hacemos primero? Sacamos el a, b y c. El a, vean que cuando viene la x y no tenía ningún número adelante, poníamos un 1, ¿verdad? El b, menos 2 y el c, menos 3. ¿Okay? Ahora, después de eso, bueno, primero sacamos la concavidad. En la práctica va a venir como la orientación, entonces pongámoslo como la orientación. La orientación es si es así o es así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La orientación, recuerden que nos la da el valor de A. Entonces, A es igual a 1. 1 es positivo. Entonces, ¿qué significa eso? Que es cóncavo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la orientación. Ok, ahora vamos con el eje de simetría. Vamos con el eje de simetría. Recordamos que el eje de simetría era x igual menos b entre 2 por a. Entonces nada más menos, sustituimos la b. ¿Cuánto era b? Menos 2. Menos 2, 2 por, ¿y cuánto valía a? Es 1. ¿Ok? Tenemos eso en la cálculo, nos da 1. Ven que simplemente cambiamos las letras por los números. ¿Ok? Ya tenemos el eje de simetría, ahora calculamos el vértice. Ok, entonces ponemos la fórmula primero. Vértice era igual v menos b entre 2a, coma. Entonces, vamos a ver, aquí ponemos la otra fórmula. Menos b a la 2 más 4ac. 4a. ¿Okay? Esa es la fórmula del vértice. Este ya lo tenemos aquí hecho, ¿verdad? Entonces simplemente hacemos el que está acá de color rojo. Este es el que tenemos que hacer, el otro ya lo tenemos. Entonces ponemos acá que en la respuesta ya tenemos 1. 1. Entonces nada más nos falta calcular el otro. Entonces lo calculamos aquí abajo. Menos b a la 2 más 4 por la a por la c. Todo eso entre 4 por la a. Entonces nada más, menos, buscábamos cuánto era b, que es muy importante, recordemos los valores, que los tenemos por aquí. 1, menos 2 y 3. Entonces, muy importante también, cuando viene elevado a la 2, siempre ponemos eso en paréntesis. Menos 2 a la 2. Ok, esta parte es el b, ¿verdad? Después sigue más 4 por, buscamos cuánto era el a. Entonces el a era 1. 1. Y el c era menos 3. Menos 3. Todo eso dividido entre 4 por 1. Ok, entonces eso, así como está, lo metemos en la calculadora. Entonces, menos, bueno, menos, espera, menos, paréntesis, menos 2 a la 2, es 4 por 1 por menos 3, seguido entre 4, menos 4, ¿ah? Ok. Toda esta operación nos da menos 4
Entonces sería el valor que va acá. ¿Okay? Ese número que va ahí es el menos 4. ¿Okay? Muy bien, ya tenemos la orientación, tenemos el vértice, tenemos el eje de simetría. Pero una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo puedo poner la B en la calculadora? No, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la B? No, las letras no las tiene que poner, lo que tiene que poner son los números. Sí, los números a los que equivale esa letra. El B vale, sí, para eso lo ponemos aquí arriba al principio. Aquí. Para eso está esta parte aquí al principio. Para que con eso usted, donde usted vea que hay una B, usted tiene que cambiar esa letra por el número que ya tenemos ahí arriba. ¿Verdad? Ok, gracias. Bueno. Ok. Entonces ya tenemos el vértice. Vamos a sacar las intersecciones. Intersecciones. Entonces primero sacamos la de Y, que es la más fácil. Intersección con el eje Y sería 0, C. ¿Verdad? Entonces 0, y recordemos que el valor de C estaba aquí arriba, que era menos 3. ¿Verdad? Que está aquí de color en la parte roja. C es menos 3, entonces menos 3. ¿Ok? Ahora calculamos el valor de X y X. Entonces para el de X recordamos que nos metemos a mode 53 o el otro modo 1, modo 2 en la calculadora vieja. Era modo 53 o modo 1 o modo 2 en la calculadora más viejita. Y ahí vamos a poner los valores. El A, que era 1, el B, que era menos 2, y el C, que era menos 3. ¿Okay? Hacemos eso en la calculadora. 1 menos 2 menos 3. Okay, nos tira que el primer valor x1 es 3. Y vamos a ver cuánto es el x2. Menos 1. Okay, ya tenemos los dos valores. Entonces con eso ya nada más ponemos la respuesta. Recordemos que primero va el x1 y después un 0. Entonces pongo el primer número que me dio, coma 0, coma, segundo número que me dio, coma 0, cierro paréntesis. Eso sería nuestra intersección con el eje X. Okay, ya tenemos las intersecciones. Ahora seguimos con el dominio. Entonces en el dominio ponemos R. ¿Okay? En el dominio solo ponemos R. Y vamos a poner el último, que es el rango. Entonces, muy importante, el rango o el ámbito también. Entonces, en el rango ocupamos saber cuál es la concavidad, si el dibujo es así o así, ¿verdad? Y ocupamos el eje de simetría. Esas son las dos cosas que necesitamos saber para poder dar el rango. Entonces, porque de eso dependía la respuesta. Entonces ya sabemos que el A, según lo que, según lo que vimos antes, el A es positivo. Entonces ya sabemos que la concavidad es para arriba. Y más arriba habíamos sacado que el eje de simetría era 1. ¿Ok? El eje de simetría es 1, que está acá. ¿Ok? Ese es nuestro eje de simetría. Entonces con esa información ya podemos dar la respuesta. Entonces el rango, recordemos que habían dos rangos, ¿verdad? Había uno así, que empezaba con menos b entre 2a, coma, el discriminante, y había otro que era así, menos infinito, menos b entre 2a. Esos son los dos rangos que hay. Y este lo usamos para acá cuando es para arriba y este lo usamos cuando es para abajo. Ok, entonces en este caso tenemos que usar el de aquí. Porque ya sabemos que la concavidad es hacia arriba, o sea que
que es positivo. Entonces, ahora sí, nada más transcribimos la respuesta. Entonces, en vez de esto, sabemos que el vértice a nosotros nos había dado 1. Entonces sería de 1 a más infinito. ¿Ok? Y esa sería la respuesta. Este de abajo no lo necesitamos. Ni esto. Entonces ya tenemos la respuesta. Y ya hicimos el estudio completo de la función. Lo único que no hicimos es la gráfica, pero la gráfica viene aquí. Voy a correr esto por acá un poquito. Vean que la gráfica está aquí. El eje de simetría que pasa en 1, los dos puntos de intersección, que uno es -1 y que el otro es 3. La intersección con el eje Y, que es 0,-3, que son cosas que ya íbamos sacando. Y el vértice que es -1 y -4, ¿verdad? 1 dice. No, perdón, 1, si es que aquí está mal escrito, aquí es un 1. 1 y -4, ven que aquí está el vértice, que fue el que nosotros nos dio exactamente igual. Y el estudio completo de la gráfica. ¿Ok?